Hola, mi nombre es Pedro Díaz y en este video voy a hablar de cómo se pueden resolver los problemas de programación lineal por el método M. Primero vamos a revisar cuándo se puede utilizar este método. El método M se usa cuando alguna de las restricciones del problema tiene un signo igual o un signo menor o igual. Para explicarlo voy a utilizar un ejemplo. En este ejemplo tenemos el siguiente problema: minimizar z igual a 4x1 más x2 sujeto a 3x1 más x2 igual a 3, 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6, x1 más 2x2 menor o igual a 4. Entonces nos podemos dar cuenta que en este modelo tenemos que utilizar el método M o el método de las dos fases para poder resolverlo, ya que no tenemos solamente restricciones del tipo menor o igual. Si todas las restricciones fueran del tipo menor o igual, podríamos utilizar el método simplex primal, pero aquí podemos encontrar una restricción del tipo igual y una restricción del tipo mayor o igual, además de que el problema también es de minimización. Muy bien, al igual que en el método simplex primal, lo primero que tenemos que hacer es aumentar el modelo. En el modelo aumentado nos encontramos con la primera restricción. La primera que tenemos aquí es 3x1 más x2 igual a 3. Para aumentar este modelo, lo que tenemos que hacer es aplicar la regla que tenemos en esta hoja. Cuando la restricción es igual, tenemos que agregar una variable artificial. Entonces, como en esta primera restricción tenemos un signo de igual, lo que tenemos que hacer es agregar la primera variable artificial R1. Esto lo hacemos porque para tener una solución inicial factible, debemos encontrarla cuando los valores de las variables x son igual a 0. Entonces, si x1 es igual a 0 y x2 también es igual a 0, entonces 3 por x1, que sería 0 más 0, 1 por x2, es igual a 0. Y entonces en la primera restricción aquí no se cumpliría que 0 es igual a 3. Ese valor que nos falta para llegar a 3 lo tenemos que tomar con una variable artificial que vamos a denominar R1. Entonces, si x1 y x2 son igual a 0, R1 tendría que valer 3 para tener una solución inicial posible o una variable que tome esta solución inicial posible. En la segunda restricción nos encontramos con que 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6. Nos vamos a la regla de aumento de las variables y cuando la restricción es mayor o igual tenemos que agregar una variable artificial y una variable de holgura. Entonces regresamos al ejemplo y agregamos una variable de holgura, una variable de exceso. Aquí debe decir variable de exceso. Una variable de exceso y una variable artificial. Regresamos a la segunda restricción, si x1 y x2 valen 0, entonces 4x1 más 3x2 sería igual a 0, y 0 no es igual a 6. De tal manera que tenemos que agregar una variable de exceso para restarle lo que nos está sobrando a la restricción. Voy a tratar otra vez de explicar esto. Si x1 y x2 son 0, entonces cuando convierto esta desigualdad mayor o igual a igual, que es lo que estoy haciendo al aumentar el modelo, 4x1 más 3x2 no serían mayor que 6. Para que esto ocurra, tengo que agregar una variable artificial que va a tomar un valor muy grande, que puede ser 10, y después a ese 10 le resto una variable de exceso, que es lo que le voy a estar quitando a las variables para que se puedan convertir la desigualdad en igualdad. Entonces, suponiendo que x valiera 10, x tendría que valer E1 tendría que valer menos 4,
si R2 vale 10, E1 tendría que valer menos 4 para que 10 menos 4 sea igual a 6, suponiendo que X1 y X2 son 0. Esto nos da una solución inicial. Cuando X1, X2 y E1 valen 0, R2 tiene que valer 6. Y tenemos dos variables artificiales que vamos a meter al inicio del problema y después vamos a buscar sacar con el método M penalizando la función objetivo. Bien, la tercera restricción es una restricción como las que ya conocemos, del tipo menor o igual, en donde tendríamos que agregar una variable de holgura para poder convertir la desigualdad en igualdad. Bien, repito otra vez con el mismo ejemplo, si x1 y x2 valen 0, entonces 0 no es igual a 4. Tendríamos que agregar una variable de holgura que tendría que valer 4 para tener una solución inicial factible. Bien, una vez que hemos aumentado el modelo, el siguiente paso es calcular los grados de libertad. Los grados de libertad son iguales al número de variables, que es n minúscula, menos el número de restricciones, que es m. Entonces contamos las variables, x1 es 1, x2 2, r1 3, e1 4, r2 5 y h1 6. Entonces tenemos 6 variables y tenemos solamente 3 restricciones. Entonces 6 menos 3 es igual a 3. Una vez que conocemos los grados de libertad, calculamos ahora las variables básicas. Las variables básicas son iguales a el número de variables, que nuevamente es 6, menos los grados de libertad, que son 3, pues tenemos 3 variables básicas. Esas variables básicas son las que van a entrar en la solución, en la tabla de la solución. Vamos a penalizar la función objetivo. La función objetivo es minimizar z igual a 4x más 4x1 más 1x2. Entonces vamos a penalizar la función objetivo con variables muy grandes, que por eso se llama el método de la m, donde metemos una m positiva, porque de acuerdo a las reglas de penalización, en problemas de minimización se penaliza con una m positiva, y en problemas de maximización se penaliza como una m negativa. Estamos nosotros en un problema de minimización, por lo tanto tenemos que penalizar como una m positiva. Entonces penalizamos la función objetivo 4x1 más 1x2 y agregamos las variables artificiales que son r1 y r2 que metimos en el modelo aumentado, y para que estas variables nunca entren a la solución, las vamos a penalizar con un valor muy grande que lo representamos con una m, en este caso positiva porque es un problema de minimización, y también penalizamos la R2 con esa misma m. Una vez que tenemos el modelo aumentado, podemos empezar a hacer las iteraciones. Okay. Bien, construimos la tabla inicial, la voy a construir en esta hoja nueva. Nos faltó algo. Nos faltó igualar la función objetivo a 0. Entonces nos quedaría, pasamos el 4x1 que está sumando, pasa restando, z menos 4x1 menos 1x2 menos mr1 menos mr2 igual a 0. Ahora sí, una vez que hemos igualado la función objetivo a 0, podemos construir la primera tabla. Lo voy a hacer en una hoja nueva. Pues bueno, como siempre, le damos un formato que nos permita trabajar a gusto con la celda. Le vamos a dar un formato de 5 de ancho. Okay. Y construimos la tabla. Tenemos variables básicas, x1, para que se vea bien lo vamos a poner con subíndice. Después x2. La siguiente variable que tendríamos sería
podemos meter la E y luego las R's. E1, y ahora sí las R's. R1 y R2. Ok, después de las R's tendríamos a las H's, las son las variables de holgura. Y la solución. Las variables básicas, que en este caso son 3, serían R1, R2 y H1. La primera variable básica o la primera fila de las variables básicas es Z, aunque Z no es una variable básica, es la función objetivo, y las segundas o las siguientes serían R1, R2 y H1. Bien, las copiamos y las pegamos con un pegado de transposición. Ok, ponemos ahora los valores. Bueno, le vamos a dar un formato. Este me parece bien. Ok, ahora sí podemos llenar la tabla. En las coeficientes de z tendríamos, al igual la función objetivo es menos 4 de x1 menos 1 y menos m en las r's. Menos 4 de x1 menos 1 de x2. En la E1 no tiene coeficiente, en la R1 es menos m, en la R2 también es menos m, en la H1 no hay coeficientes, en la solución no hay coeficientes. Bien, los coeficientes de las R's, perdón, de la primera restricción, que sería la que tiene R1, los podemos copiar de aquí, que los voy a copiar de aquí. Primero tendríamos en x1 3, en x2 1 y en R1 1, la solución 3. En x1 3, en x2 1, en E1 0 y en R1, perdón, en R1 1, en R2 0, en H2 0 y en la solución 3. Bien, vamos a ver la siguiente restricción. Tenemos 4 en x1, 3 en x2, 4 en x1, 3 en x2, y después en E1 tenemos menos 1, en R1 0, en R2 1. No tenemos H1 y la solución sería 6. Vamos a la última restricción, donde tenemos coeficiente de 1 en x1, de 2 en x2, 1 en x1, 2 en x2. No tenemos E1, no tenemos R1 ni R2 y solamente tenemos H1, que es 1, y 4 en la solución. Ok, hasta aquí construimos nuestra tabla, igual que cuando lo hicimos con el método simplex. A esta tabla le podemos poner tabla inicial. Le voy a poner inicial. Tabla inicial. Bien, el siguiente paso, lo que tenemos que hacer ahora es convertir la función objetivo z en valores de m. Esto es, podemos ver en esta tabla que en la solución inicial
x1 vale 0 porque no está en las variables básicas, x2 vale 0 porque tampoco está en las variables básicas, ni e1. En las variables básicas está r1 que vale 3, r2 que vale 6 y h1 que vale 4. Y si r1 vale 3 y r2 vale 6, no puede ser que la solución valga 0, porque tenemos el valor de R1 y de R2 multiplicados por un valor muy grande, que es lo que vale M. Es decir, que si M valiera 10, entonces aquí tendríamos que por lo menos en Z tendría que valer 30 o menos 30 menos 60. Porque R1, que es este, vale 3, por 10 son menos 30. Y R2, que lo tenemos aquí por 10, que es menos M, sería menos 60. Entonces por lo menos tendría que valer menos 90. Para evitar esta inconsistencia en la función objetivo en relación a las demás restricciones, tenemos que agregar los valores de M o poner la función objetivo en función de M. Esto lo vamos a hacer en la siguiente tabla. La copio y la voy a pegar acá abajo. Sigue siendo nuestra tabla inicial, pero ahora vamos a agregar una fila en donde vamos a poner los coeficientes de M. La función objetivo la voy a dividir en dos filas. La primera fila, que tiene Z, a ver, no la estoy pudiendo acomodar. Bien, en la función objetivo que tengo Z la voy a dividir en dos filas. La primera fila, que es la del coeficiente independiente, y la segunda fila, que es la de los coeficientes de M. Entonces la voy a subrayar, o le voy a poner un margen para que podamos visualizar que estas dos filas se refieren a Z. Entonces los coeficientes independientes de Z, tendríamos aquí es 4, porque no está multiplicando ninguna M. Es decir, que en la primera fila voy a poner los valores que no multiplican a M, y en la segunda fila voy a poner los valores que multiplican a M, o dicho de otra manera, los coeficientes de M. Bien, entonces aquí pongo el 4, lo dejo porque aquí no multiplica ninguna M, y dejo el 1 porque tampoco multiplica ninguna M, el 0 no multiplica ninguna M, y este valor que multiplica M lo voy a poner abajo. Entonces el valor coeficiente que está multiplicando M es menos 1. Entonces aquí como tengo M, este menos 1 significa que es menos M, porque toda esta fila, que es el coeficiente de M, está multiplicando M. Y entonces en R1 ya no tengo ningún coeficiente independiente, solamente tenía el coeficiente de M. Lo mismo ocurre en R2, no tengo coeficiente independiente y el coeficiente que multiplica a M es menos 1. En H1 no tengo ni coeficiente independiente ni coeficiente de M, y en la solución tampoco tengo ninguno de los dos. Aquí donde no tengo coeficientes de M lo relleno con 0. Bien, ya que tengo esta tabla en función de los valores de Z divididos en coeficientes de independientes y coeficientes de M, tengo que calcular o poner todos los valores dependiendo de lo que valen R1 y R2. Es decir, que tengo que sumarle a la función Z la restricción R1 multiplicada por M y la R2 multiplicada también por M. Con esto voy a lograr quitar estas M's de las columnas de R1 y R2 y voy a poder darle un valor al resultado. Lo hacemos en la siguiente tabla. Bien, en la siguiente tabla entonces voy a hacer que los valores de M, el nuevo valor de M, es igual al viejo valor de M más el coeficiente de R1 más el coeficiente de R2. Y esta la puedo recorrer. Ahora ya tengo una tabla con la que puedo iniciar, es decir que tengo mi primera solución inicial factible, donde
x1 está multiplicado por menos 4 por 7m, x2 menos 1 por 4, menos 1 más 4m, e1 sería menos m, r1 y r2 son ceros, también h1, y en la solución solamente tendría 9m. Esta ya podemos identificarla como nuestra tabla inicial o nuestra tabla 0. Okay. Esta es nuestra iteración 0. Okay. Vamos a ver, perfecto. Bien, esa es nuestra iteración 0. Ahora empezamos a hacer la iteración. Nos preguntamos primero cuál es la variable que va a entrar a la solución. En este caso, como estamos minimizando, la variable que entra es la que tiene el coeficiente más positivo en la función objetivo, que es z. Y repito que el valor de m es un valor muy grande para poder penalizarlo y que nunca se entre en la solución. Por lo tanto, si m valiera, por ejemplo, 10, aquí tendríamos que en x1 sería 10 por 7, porque estamos multiplicando 7 por m, 70. Menos 4 son 66. 66 sería el coeficiente de x1. En el de x2 sería 10 por, repito, si m valiera 10, sería 10 por 4, 40, menos 1, 39. Aquí sería menos 10 y aquí sería 90. Entonces, el coeficiente más positivo, sin contar los de la solución, porque esos no entran nunca van a poder entrar en la solución a las variables básicas, entonces sería x1, que dijimos que era 66, suponiendo que m vale 10. Entonces, el valor más positivo, o el coeficiente más positivo de las variables es el de la x1. Esa es la variable que entra. Ponemos con este color. Ok. Para determinar la variable que sale lo vamos a hacer igual que lo veníamos haciendo en el método simplex primal. Dividimos la columna pivote sobre la columna de la solución sobre la columna pivote para todos los casos. La columna de la solución sobre la columna pivote. Bueno, como esta siempre va a ser la misma, la voy a arrastrar y la voy a sombrear de otro color para que se identifique que no es parte de la tabla. Bien. Entonces la variable que sale, la variable que va a entrar es x1, la variable que sale es la que tiene el coeficiente que resulta, o el cociente de dividir la solución sobre la columna pivote más pequeño, que no sea 0 y que no sea negativo. En este caso el 1, porque el 1 es más pequeño que 1.5 y que 4, y además no es negativo. Entonces la variable que va a salir sería R1. Ya tengo la variable que entra, que es X1, y la variable que sale, que es R1. Ahora puedo copiar esta tabla. Y recordamos siempre lo que hacemos: primero cambiamos el número de iteración, ahora estamos en la iteración 1. Después metemos la variable que entra en el lugar de la variable que sale, que era R1. Y después borramos los coeficientes. Voy a volver a poner el margen de la función objetivo. Ahora tenemos que convertir este 3 en 1 y los demás en ceros. Lo voy a hacer. Entonces tendría que dividir toda la nueva x1, va a ser igual a la r1 anterior, sobre 3. En este caso pongo el valor que tiene la celda 3, para evitar imprecisiones. Y este lo puedo arrastrar. Ya lo convertí. Bien, voy a ponerle formato de fracción. Ok. Vamos a convertir ahora este menos 4 en 0. Lo hago multiplicando por menos la celda que quiero convertir en 0, la fijo, la multiplico por la columna fila pivote de esta tabla, que sería la x1, que es con la que siempre vamos a trabajar, más la z del coeficiente independiente de la tabla anterior.
Lo mismo hacemos ahora con este 7 que quiero convertir en 0. Entonces, menos 7, fijo, por la pivote siempre multiplicamos por la fila pivote de la tabla en la que estamos y le vamos a sumar la columna, la fila M de la tabla anterior. Bueno, lo mismo voy a hacer con R2. Ahora el que quiero hacer 0 es este 4, menos 4, le puse siempre el menos por la fila pivote de la tabla actual más la R2 de la tabla anterior. Y por último este 1 lo quiero hacer 0, entonces voy a hacer menos el que quiero hacer 0, fijo, por la fila pivote de la tabla actual más la H1 de la tabla anterior. Y ahora los puedo recorrer y ya convertí estos en 0 y voy a convertir estos también en 0. Okay. Se me ven gatos porque no tiene el tamaño, ¿no? La celda, ahí está ya. Bueno, entonces estos son nuestros nuevos valores de la tabla. Voy a quitar los sombreados para que no me estorben, no me confundan. Y determino, como en X1 no tengo valores negativos, ni en R2 tampoco tengo valores negativos, ni en H1. Esto significa que en las variables básicas no tengo valores negativos, por lo tanto esta es una solución posible. Y ahora, para determinar si es una solución óptima, tengo que ver si en las filas de Z ya no tengo valores positivos, porque recordamos que estamos minimizando. Entonces, la condición de parada es cuando ya no tengamos coeficientes positivos en Z. Y vemos que en Z todavía tengo positivos, tengo un tercio y aquí un entero con 2 tercios en X2 y en R1 tengo un entero con un tercio y menos 2 enteros con un tercio. Como el valor de M es un valor muy grande, entonces si multiplico 2 enteros con un tercio por un valor de 10 si fuera M, me quedaría 2 enteros con un tercio es 2.3 por 10, 23, negativo. O sea, menos 23 más 1.3 es un valor negativo, menos de 20, ¿no? Por lo tanto, aquí todavía solamente tengo un coeficiente positivo, que es el de X2, porque es el coeficiente independiente un tercio y el coeficiente que multiplica M es un entero con 2 tercios. Entonces, esta es la variable que va a entrar a la solución. La variable que entra a la solución es X2. Para determinar la variable que sale, nuevamente divido la columna de la solución entre la columna pivote. Okay, y la voy a sombrear para que nos demos cuenta que no es parte de la tabla, simplemente es una referencia. El coeficiente o el resultado de dividir la solución sobre la columna pivote, que tenga un cociente más pequeño, diferente de 0, es, en este caso, un entero con un quinto, que sería 1.2, es más pequeño que 3 y es más pequeño que un entero con 4 quintos, que es 1.8. Entonces la variable que sale es R2, la subrayamos. Ya tengo ahora la variable que entra para la siguiente tabla, que sería X2, y la variable que sale, que es R2. Entonces puedo copiar la tabla. Bueno, voy a copiar también los formatos. Bien, nuevamente lo primero que hago es cambiar el número de iteración. Lo segundo, meter la variable que entra, que es X2, y en el lugar de la variable que sale, que fue R2. Después borramos todos los coeficientes. Ahora tenemos que convertir un entero con 2 tercios en 1. Lo que voy a hacer es dividir toda la fila R2 anterior sobre un entero con 2 tercios fijo. Cuando arrastre esta celda, ya convertí un entero con 2 tercios en 1 y tengo que convertir los demás elementos de la columna en 0. Esto lo logro como siempre multiplicando por menos el elemento que quiero convertir en 0 y luego se lo multiplico por la fila pivote de la tabla actual y lo sumo por la fila con la que estoy trabajando de la tabla anterior. Lo mismo hago para M, donde sería menos, el que quiero hacer 0, fijo por la pivote de la tabla actual más la M de la tabla anterior, después con X1, igual, el que quiero hacer 0 es un tercio, menos un tercio fijo, por la fila pivote de la tabla actual más la fila de la tabla anterior. Y por último,
el de h1, que es la nueva h1, va a ser igual a menos un entero con 2/3 fijo, con esto le cambio el signo, por la fila pivote de la tabla actual, más la fila h1 de la tabla anterior. Bueno, ya que hice esto, los voy a recorrer, y nos vamos a dar cuenta que se crean aquí los ceros que estaba buscando, y este cero que me falta lo hago recorriendo la fila. Okay, quito los sombreados para que no me estorben. Y me vuelvo a preguntar si esta es una solución posible. Entonces, como en x1, que es una variable básica, no hay negativos, en x2 tampoco hay negativos, y en h1 tampoco hay negativos, entonces puedo decir que esta es una solución posible. Ahora, vamos a ver si es una solución óptima. La condición de optimidad la encontramos cuando en la función objetivo ya no tenemos positivos, y aquí todavía hay un positivo, un quinto en E1. En R1 tenemos un entero con 3/5, sin embargo tenemos una m negativa, y esta m negativa, cuando la sumemos con un entero con 3/5, va a hacer que todo el coeficiente sea negativo. Repito, si m1 valiera 10, m tiene que valer un valor muy grande, en este caso 10 es más grande que todos los demás coeficientes, sería menos 10. Menos 10 más un entero con 3/5 nos daría un valor negativo. Lo mismo en R2. Entonces, la única variable que tiene todavía un coeficiente positivo es E1. Por lo tanto, esa es la variable que va a entrar a la solución. Para determinar la variable que sale, nuevamente dividimos la solución sobre la nueva columna pivote y puedo arrastrar ese valor. Muy bien, la variable que sale es la que tiene el cociente más pequeño, que no sea 0 y que no sea negativo, en este caso 1, que es más pequeño que 3, y 2 no se toma en cuenta porque es negativo. La variable que sale es h1. Una vez que determiné la variable que entra, que es 1, y la variable que sale, que es h1, puedo proceder a la siguiente iteración. Copio la tabla y cambio ahora a la iteración 3. Después meto la variable que entra, que es E1 en el lugar de H1. Después borro los coeficientes. Y tengo que convertir este 1 en 1 y los demás en ceros. Pero aquí ya vale 1, entonces simplemente copio la fila de la tabla anterior. Bueno, no la voy a copiar como tal, sino que más bien la voy a arrastrar o la voy a jalar del valor que tiene en la H1 de la tabla anterior. Y esta ya la puedo recorrer. Bien. Ahora tengo que hacer estos ceros. Lo voy a hacer con el mismo procedimiento. Multiplico por menos el que quiero hacer 0, lo fijo. Después lo multiplico por la fila pivote de la tabla actual y se lo voy a sumar a la fila de la tabla con la que estoy trabajando en la tabla anterior. Para que... No, ok, lo dejamos así. En la siguiente hago lo mismo, menos el que quiero hacer 0, que en este caso ya es 0. Por lo tanto, simplemente lo puedo recuperar de la tabla anterior o copiar el valor, no la fórmula, sino el valor de la tabla anterior. Después, en x1 hago lo mismo, menos. Ahora es un quinto fijo por la pivote de la tabla actual más la x1 de la tabla anterior, y para x2 hago lo mismo, menos 3/5, que es la que quiero hacer 0, por la pivote de la tabla actual más la x2 de la tabla anterior. Bueno, ya que hice esas operaciones, entonces las voy a recorrer. Quito los sombreados para que no me estorben. Y me vuelvo a preguntar si esta es una solución posible. Entonces, en x1, que es la primera variable básica, veo si hay negativos y no hay negativos. En x2 tampoco hay negativos. En E1 tampoco hay negativos, por lo tanto, sí es una solución posible. Después pregunto si es una solución óptima. Entonces, la condición de optimidad es que ya no tengamos valores o coeficientes positivos en z. Y podemos ver que aquí ya no tenemos positivos. Aunque aquí en R1 todavía hay un positivo, como sabemos que m es un valor muy grande, si ponemos el ejemplo nuevamente de que m vale 10, entonces sería menos 10 más un entero con 2/5 nos daría un valor negativo. Por lo tanto, aquí ya no tengo ningún coeficiente negativo.
puedo concluir diciendo que esta es la solución óptima. Cuando x1 vale 2/5, x2 vale un entero con 4/5 y z vale 3 enteros con 2/5. Bien, esta es la solución aquí para el método y con esto terminamos la explicación del método de la M. Espero que les sea de ayuda y cualquier comentario lo agradezco. Gracias, es todo. Hasta luego.